Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga abundantemente y gracias nuevamente por permitirnos estar con ustedes a esta hora de la noche, acompañándole a través de su radio receptor, a través de la página de internet, a través de las plataformas sociales donde el Señor nos permite estar. Bienvenido sea usted a su programa de Mi Alma Tiene Sed. Muchas gracias, hermanos, por su sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por permitir transmitir de parte del Señor una palabra que edifique y bendiga su vida. Y muchísimas gracias por sus reportes también, muchísimas gracias por orar por su servidor para que cuando estemos compartiendo la palabra no hablemos cosas que no sean de parte de Dios, sino que sean las útiles necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que muchísimas gracias, amados hermanos, y a esta altura de la noche pues vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Hemos estado hablando ya durante varios días acerca del tema del regreso del Señor y hemos estado analizando los diversos libros de la Biblia, de los evangelios y las cartas, donde el Señor a través de sus siervos nos recuerda esa promesa hermosa que Él dejó plasmada en bocas de, en palabras, mejor dicho, que salieron de su propia boca en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Así que, amados hermanos, estamos en este momento leyendo el Apocalipsis. Es un libro que indiscutiblemente teníamos que leer, no lo podíamos evitar, no nos podíamos saltear esta materia, si usted me permite expresarlo de esa manera. Y estamos ya gracias por el Señor, porque vamos a la altura del capítulo 14. Estamos leyendo la parte final en este momento del capítulo 14 del libro de Apocalipsis y hemos estado pidiéndole al Señor su ayuda para poder transmitirles, amados hermanos, un pensamiento que venga de parte de Dios. En este libro, como lo he mencionado en todas las intervenciones que he tenido desde que empezamos a leerlo, es que es un libro que el Señor Jesús dictó. El Señor Jesús se lo dictó a Juan. Esa es la realidad del asunto. Usted lo puede ver al inicio del libro. No es un libro inventado por Juan, sino es un libro en el que Jesús se lo dicta a Juan. Jesús, pues obviamente es el nombre que nosotros conocemos, amados hermanos, a nivel de su ministerio terrenal, pero usted sabe que Él ya tiene otro nombre que es sobre todo nombre. Aquí en la tierra, Él se llamó Yeshua, porque Él estuvo en el territorio de Israel, amados hermanos, Él nació en ese lugar, ¿verdad? Dios concedió que su Hijo experimentara todo el proceso del ser humano y definitivamente el Señor utilizó un vaso que es Miriam, ¿verdad? Nosotros le ponemos María, pero en hebreo es Miriam, de la descendencia de Judá y de la descendencia del rey David, como uno de los instrumentos para que el Señor, el verbo, se encarnara y tomara un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, y le puso como guarda, como protector, como guía, como su cuidador, como el responsable, así como debemos de ser todos los padres, a José o a Joseph, como se diría en hebreo, que también era de la línea de David, solo que por parte de Salomón, mientras que
Miriam o María es de la línea de Natán, ambos hijos de David. Entonces el Señor pues cumple la profecía de ser descendiente de la línea de David, tal y como Dios lo había profetizado, se lo había prometido, se lo había indicado a David en su momento. Entonces, amados hermanos, Yeshua pues ya tiene otro nombre, ya tiene un nombre, sobre todo nombre que se nombra. Y todas esas manifestaciones las estamos viendo en el en el Nuevo Testamento y principalmente en el libro de Apocalipsis. Ya Él es el Cordero de Dios, Él es el Cordero Inmolado, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También utiliza muchos de los títulos mesiánicos que se le habían otorgado a través de las profecías bíblicas de Daniel y otras del Antiguo Testamento. Y todas ellas vienen a vertirse aquí en Apocalipsis. Si usted ha seguido las lecturas y la ha estado realizando, se dará cuenta que los libros proféticos, los Salmos, Daniel, Sofonías, Amós, Joel, Zacarías, Isaías, Jeremías, todos vienen a vertir, amados hermanos, aquí al Apocalipsis. Entonces tenemos esta riqueza profética, ver su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Así que estamos en esta parte, amados hermanos. Ya vimos en 2 programas anteriores los primeros versos del capítulo 14. Hemos cambiado un poco la metodología o la forma en que se está dando ahora el tema. Estamos leyendo una porción y de una vez estamos comentando para que juntos vayamos creciendo, ¿verdad? Y que juntos también compartamos y que juntos en algún momento podamos compartir, amados hermanos. Y agradezco a todos los que nos han escrito, nos han dejado sus aportes, son muy valiosos para nosotros. Y les agradezco también, pues nos dejan ver que estamos estudiando y es de enriquecimiento, amado hermano, de lo que le da el Señor a usted, lo que le da el Señor a mí, lo que le da el Señor a otros hermanos, es lo que hace que esta exposición sea de mucha bendición. Así que muchísimas gracias, amados hermanos, por verdaderamente tomarse el tiempo y escribirnos y hacernos llegar sus comentarios. Recuerde que en horario de oficina la radio puede recibir su comunicación al 2437-5959, o bien usted nos puede dejar un mensaje de voz, un mensaje de texto, o instalar la aplicación WhatsApp y agregar a sus contactos el teléfono 4709-3785 de Radio 760, y también dejarnos ahí sus mensajes, sus apreciaciones a través de la aplicación WhatsApp, que con mucho gusto, amados hermanos, en su momento la vamos a atender. Y si usted tiene alguna petición de oración, pues con mucho gusto también en los programas que están en los espacios de oración que tiene la radio, pues vamos a estar orando por su petición, los diferentes hermanos que participamos en ella. No se preocupe si quizá usted gentilmente nos escribe hoy y no oramos por su petición hoy. Ténganlo por seguro que lo haremos en el transcurso de los días siguientes. Recuérdese que el horario hábil de la radio, pues la persona toma los mensajes y los transmite, pero nosotros sí les damos el seguimiento. Así que no se preocupe si el mismo día no oramos por la misma. Seguramente en los días siguientes y programas siguientes vamos a seguir orando por ella hasta que usted nos notifique que ya ha sido respondida parte del Señor. Estamos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Le voy a invitar a que tenga su Biblia en su mano. Si usted gusta tener un cuaderno o algo donde anotar, hojas de papel, y estudiemos juntos, amados hermanos, en la Biblia. Leamos la Biblia, invertamos tiempo en leer la Biblia. Quizás usted me diga: es que vengo cansado de mi trabajo, hermano, tuve una jornada difícil. Pues le damos gracias a Dios que ya está en su casita, que logró terminar su jornada. Pero recordemos que, como Colosenses 3, 23 y 24 lo dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para el hombre. Yo le invito a que usted también haga este sacrificio en esta noche y le ofrezca al Señor esta ofrenda valiosa de su tiempo, y usted estudie junto con nosotros la palabra del Señor. Apocalipsis 14:14 en adelante dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. Bueno, amados hermanos, en esta primera parte, ya desde el comienzo de esta serie, les hemos comentado que los libros proféticos vierten aquí, y precisamente una vez más se nos hace mención de Daniel 7:13, la figura del Hijo del Hombre sentado en la nube blanca. Ahora bien, en esta primera parte, amados hermanos, que hemos leído, en esta porción que hemos leído, vamos a ver que hay dos ciegas. En la primera, pues aparece la figura en una nube blanca. Sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía una corona en su cabeza y en la mano tenía una hoz aguda. Entonces, amados hermanos, aquí vemos la figura de Daniel 7:13, la figura también que está en Joel 3:13, donde se nos dice que ya los frutos están listos para ser recogidos, ¿verdad? Ciega significa eso, quitar del campo para llevarlo al lugar de almacenamiento, que en algunos casos debería ser alguna bodega, algún almacén o algún lugar donde usted los va a procesar, limpiar, y ya sea que los comercialice o bien los consuma, estén ya disponibles, ¿verdad, hermano? Ya no tendría que viajar usted hasta su campo, porque generalmente la vivienda y el lugar donde usted desempeñaba sus actividades eran diferentes. No, en algunos casos, pues son pocos los casos donde se registra que la persona se traslada a vivir a los campos. Ahí centraliza sus operaciones, aunque existe la probabilidad, sino que hay otros que lo que hacen es que viven en un lugar y sus siembras, sus cosechas están en otro y lo trasladan, ¿verdad? Entonces aquí, pues indiscutiblemente, amados hermanos, vamos a regresar al Evangelio de Mateo. Yo quisiera que usted me acompañara. Daniel 7:13 se nos habla de que el Hijo del Hombre está sentado en una nube, ¿verdad? Que él es el que se apersona ante Dios, Él es el que recibe de parte de Dios la honra, la gloria y el honor después de haber hecho el sacrificio acepto y perfecto. Ya lo vimos también al inicio del Apocalipsis, específicamente en los capítulos 4 al 6, donde se nos deja ver que el Señor ya está en los cielos, ¿verdad? De hecho, Juan es trasladado a los cielos, donde él tiene esa visión celestial, donde él ya ve al Hijo del Hombre, a lo que a él conoció como Yeshua en esta tierra, ya lo ve glorificado, plenamente glorificado, amados hermanos. Y Juan, pues al ver esa gloria y esa majestad, cae como muerto, ¿verdad? Porque se nos deja ver que nosotros, amados hermanos, en esta naturaleza que tenemos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser transformados. Número 1, mediante el arrepentimiento. Número 2, mediante la palabra. Número 3, el Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando en nosotros constantemente. Número 4, pues resumiéndolo, ¿verdad, hermanos? Porque cada una de esas etapas que yo le estoy mencionando tiene su desarrollo, pues, ¿verdad? Usted tiene que participar en la obra, bautizarse, servir, consagrarse, meditar en la palabra, etcétera.
la transformación que se nos habla en Tesalonicenses y en Corintios. Recuerda que hemos analizado Corintios capítulo 15, la primera carta de Pablo a los Corintios, o la que nosotros conocemos como la primera carta de Pablo a los Corintios, porque arqueológicamente se ha demostrado, y también a través de los estudios que se han hecho últimamente, que lo que hoy nosotros llamamos la primera carta a los Corintios no es en sí la primera. Hay una anterior que está desaparecida. Algunos piensan que algunos fragmentos de esa primera carta están vertidos en la primera carta en el que aparecen nuestras Biblias, y otros fragmentos están en la segunda carta, pero que realmente lo que hay son 3 cartas a los Corintios, y una de ellas es la que tenemos extraviada, ¿verdad? No se ha encontrado al día de hoy. Se encontraron algunos fragmentos, pero ese es tema para que usted luego lo estudie y lo profundice. Pero en lo que nosotros conocemos como la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, se nos habla de una transformación. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, que nosotros vamos a ser transformados y vamos a unirnos con el Señor en las nubes. Nosotros, amados hermanos, definitivamente en este cuerpo de corrupción, como lo dice claramente la Escritura, no vamos a heredar la incorrupción. No, tenemos que ser transformados. Así que, amados hermanos, ese cambio va a ocurrir para que nosotros podamos entrar al cielo. Y se lo menciono pues porque tenemos que entender el Apocalipsis a la luz de lo que ya el Señor nos ha enseñado. Y lo quiero trasladar a Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. La Escritura dice en Mateo capítulo 13, versículos 36 en adelante: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Recordemos, amados hermanos, entre paréntesis, ¿verdad? Quiero hacer esa pausa aquí. Hijo del Hombre es un título mesiánico, no es una palabra que nos esté hablando única y exclusivamente de la naturaleza que en ese momento tiene Jesús. No, es un título mesiánico que aparece por primera vez, o se menciona, en el libro de Daniel, ¿verdad? Una de las citas es Daniel 7:13, pero también en la porción de la Escritura donde los 3 jóvenes amigos de Daniel fueron metidos al horno 7 veces calentado, Nabucodonosor menciona que hay un ser divino como un hijo de hombre, y dice que la palabra es bien clara ahí. Entonces, es un título mesiánico. Cerrando el paréntesis, continúa la enseñanza de la palabra. Jesús es el que está explicando, hermanos, y dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, amados hermanos, esta explicación que les acabo de leer de Mateo 13:36 al 43 viene a raíz de que el Señor estaba enseñando unas parábolas. Capítulo 13 es
Ahí nos hablan de varias parábolas que debemos de estudiar, amados hermanos, porque varias de ellas nos hablan del ministerio de Jesús, de la obra de Jesús, de Yeshua, del Salvador, del Mesías, y del fin del tiempo. Entonces, en el capítulo 13, empezó lo que en el verso 24 al 30 el Señor pronunció esta enseñanza de la parábola. Dijo, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, amados hermanos, lo que quisiera mencionarles es que en la enseñanza bíblica, lo que quisiera mencionarles, amados hermanos, es que en la Escritura, y específicamente en el Nuevo Testamento, bueno, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, se mencionan 3 cosechas importantes de 3 alimentos que son vitales para el pueblo de Israel. Aquí, pues obviamente, hermanos, en nuestro país se siembran y se cosechan muchos productos. Hay verduras, hay frutas, ¿verdad? Y entre las verduras hay muchas, ¿verdad? Está la papa, el tomate, el whisky, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando hablamos de siembra y cosecha en Guatemala pensamos en una cantidad extraordinaria de productos. Pero nosotros nos tenemos que limitar en este momento a los parámetros bíblicos, y dentro de la Biblia encontramos 3 alimentos primordiales que se mencionan continuamente en la Biblia. Uno es el trigo, 2 es la cebada y la otra es la de las uvas. Esas 3 son las primordiales. Sé que se menciona las olivas porque de ahí sacan el aceite, pero específicamente el Señor utilizó estas 3 que le acabo de mencionar en sus parábolas: el trigo, la cebada y las uvas. Esas 3 son las que se mencionan continuamente y que tienen relación o aplicación para el reino. Entonces, amados hermanos, el trigo, porque al procesar el trigo de ahí se produce el pan. Por eso nos hablan de la palabra, nos hablan de la importancia de la palabra. La cebada, pues que era uno de los alimentos que consumían la mayoría de pobres, amados hermanos. Es un grano que no es caro, que es barato, que se puede utilizar como alimento para el sostenimiento de mucha gente aún en tiempos de pobreza. Por eso es importante y lo menciona la Escritura. Y al tercero son las uvas, porque de ahí se extraía el jugo que bebían los israelitas, el vino. En las culturas, amados hermanos, en el Medio Oriente se produce vino como jugo de uva. Entonces esa es una bebida que se consumía mucho en el Medio Oriente. Entiendo que tal vez culturalmente nosotros tengamos el conflicto de decir: bueno, hermano, pero es que el vino es dañino. Pero eso es producto de la maldad del hombre, que posteriormente le agregó cierto grado de fermentación y obviamente se convirtió en una bebida embriagante. Sin embargo, amados hermanos, los israelitas exprimían las uvas en el día, en el momento, para que precisamente fuera una bebida, como un fresco, si se me permite utilizar la figura para que usted lo comprenda. Exprimían las uvas en el mismo día para que les sirviera como un fresco, derivado pues de que las aguas, amados hermanos,
de Medio Oriente, específicamente de todas esas regiones calurosas, muchas veces no es potable. Ellos dependían mucho de las aguas de los ríos, de los pozos, y usted sabe que esas mismas aguas, los pastores, al sacar su ganado a los campos y que vieran el agua, cuando ya llegaba el agua a la población, pues ya traía la saliva de los otros animales, entonces eso causaba en algún momento enfermedad. Por lo tanto, el jugo de la uva era el líquido primordial y no era embriagante. Es importante que lo tome en consideración este análisis. Si usted no quiere tomar, tómelo. Si usted quiere desechar, deséchelo. Pero el ser humano es el que ha pervertido las cosas. Entonces el ser humano muchas veces aprendió por pura experimentación, y eso fue lo que le pasó a Noé. Noé, cuando salió del arca después del diluvio y dejó su oficio, desconocemos qué oficio tenía antes, pero de un día a otro el Señor lo hace carpintero y lo hace construir un arca enorme, para que a través de ella fueran salvos su familia y muchos grupos de animales, para repoblar la tierra después de ese juicio. De repente el Señor ya le quitó el oficio de carpintero. No voy a decir que le dio el oficio de marinero, porque una de las cosas que usted debe de analizar, amado hermano, es que Noé no piloteó el arca. Si usted lee detenidamente el relato del arca de Noé, se da cuenta de que el arca de Noé no tenía timón. Entonces Noé no fue el capitán que estuvo dirigiendo el rumbo del barco, sino que simple y sencillamente Dios le dio los planos y le ayudó para que fabricara el arca sin tener timón, y en el trayecto fue dirigida y guardada por Dios. Dios fue el que comandó el trayecto del arca. Así que no voy a decir que Noé fue marinero, pero cuando ya salió del arca dice que él se dedicó a sembrar y empezó con la vinocultura, como le dicen ahora, y él sembró uvas y empezó a fabricar vino para él. Pero pues obviamente, amados hermanos, al dejarlo fermentar, se convirtió en una bebida embriagante sin él saberlo, y el consumirlo pues obviamente se emborrachó, y derivado de la borrachera él sufrió un incidente. No vamos a hablar de ese incidente, pero sí lo que quiero puntualizar, amados hermanos, es de que por experimentación es que el ser humano ha ido comprendiendo cómo funcionan algunas situaciones. Y entonces el vino, amados hermanos, como vuelvo a repetir, los israelitas, a raíz de ese ejemplo de Noé, y precisamente el libro de Proverbios también nos habla del vino, de los peligros del vino, y sobre todo del vino alcoholizado, el vino fermentado, mejor dicho, que es el que causa un daño. Ellos exprimen o hacen sus frescos, vuelvo a insistir para que entendamos el concepto, y lo consumen en el mismo día. Ellos no dejan vino para mañana, precisamente para evitar que la fermentación lo vaya a convertir en una bebida embriagante y vaya a causar daños en la familia, en el esposo, en la esposa o en los hijos, porque la bebida era, pues todos la consumían. Entonces, amados hermanos, estos tres elementos, como le repito, el trigo, la cebada y la uva, el Señor las utiliza en las parábolas, pues en algunos casos para aplicaciones, como le he dicho, el trigo, pues obviamente es la palabra, el pan ya es la palabra procesada que ya sirve de sustento, el trigo es la Biblia, la palabra cruda, si se me permite llamarlo así, que el Espíritu Santo al tomarla nos va dando luz, nos va dando revelación, nos va dando iluminación, y nosotros obviamente, amados hermanos, entendemos por la gracia de Dios el propósito de su palabra. También el pan nos habla del cuerpo de Cristo, ese cuerpo que fue entregado por nosotros para salvación de nuestras vidas. Recuerde que el Señor tomó pan y lo partió, y a sus discípulos: tomad y comed, esto es mi cuerpo que es molido, ¿verdad? Que es dado, que es entregado por vosotros.
La cebada, pues ya les comenté que es el alimento del pobre, ¿va? Eso nos habla de que el Señor siempre va a tener cuidado de todos, nunca nos va a dejar sin alimentos, todos van a tener sustento, desde el rico hasta el pobre. Es un alimento que pueden consumir todos, incluyendo los animales, amados hermanos. Digamos que nos habla del sustento continuo. Y el vino, la uva, pues nos habla del vino que representa la sangre de Cristo, ese sacrificio perfecto que fue realizado por nuestras vidas para el perdón de nuestros pecados, pero también ya en el Apocalipsis y en los libros proféticos el vino representa la sangre que va a ser derramada como efecto de la venganza de Dios sobre aquellos que pues no obedecieron el pacto, que no precisamente no se acogieron a la amnistía, al sacrificio de Cristo, ¿verdad? Porque obviamente, amados hermanos, el libro de Hebreos es bien claro en decirnos que si los sacrificios de los animales que tenían por inmunda esa sangre era enjuiciado, era prácticamente asesinado, ¿verdad? Era merecedor de la muerte, mejor dicho, por haber menospreciado ese sacrificio de hecho de los animales. Cuanto más, dice la Escritura, no piensan ustedes que merece aquel que tenga por inmunda la sangre del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Del Yeshua, del Mesías, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, que fue dado para el perdón de nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, es una cosa seria. Ahora, habiéndoles mencionado esto, amados hermanos, el punto que yo quiero mencionarles es de que hay 3 siegas, hay 3 cosechas primordiales, y en la Escritura se nos está hablando de 2. Aquí específicamente en el capítulo 14 del Apocalipsis nos está hablando de 2. ¿Por qué tomé Mateo? Porque Mateo es bien claro, amados hermanos. El Señor está enseñando sobre el trigo, sobre la cizaña, y luego nos habla aquí ya de las uvas. Bueno, traigo a colación Mateo porque, amados hermanos, la Escritura nos dice que el Señor sembró su buena semilla. La buena semilla es la palabra, dice. ¿Quién la sembró? El Hijo del Hombre. Eso está en la explicación. O sea, por eso le leí la explicación y luego le leí la parábola. Usted puede leer la parábola y la explicación e ir anotando, ¿verdad? Que ahí Jesús mismo enseña, ¿verdad? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, lo que el Señor sembró es bueno, amados hermanos. Lo que el Señor siembra en nosotros es bueno, tiene que producir buen fruto. Esa es la enseñanza primordial. El campo es el mundo. El Señor está siendo bien claro, amados hermanos, el campo es el mundo. O sea, el Señor sembró. Cuando Él creó la tierra, amados hermanos, recordemos que Él no creó ninguna religión, Él no creó ningún pueblo, Él no creó ninguna secta, Él no creó ninguna religión. Quiero ser bien enfático en eso. Nosotros no podemos decir que Adán y Abraham eran israelitas, porque hay una corriente ahora, amados hermanos, que está saliendo por ahí con esas sus locuras, ¿verdad? Adán y Eva no eran israelitas. Adán y Eva representan a la humanidad incipiente, naciente, ¿verdad? A esa creación que el Señor está realizando. A eso representan, no representan otra cosa. Adán no era judío ni israelita, ni Eva tampoco. El término israelita o judío ya aparece muchos años después, ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado, ya lo hemos estudiado. Y incluso el término hebreo aparece con Abraham muchos años después. El término israelita aparece muchos años después, ya con Jacob. Y Israel fue un nombre que se le dio a Jacob, y luego ya al pueblo como Israel se le considera o es las descendencias de los hijos de Jacob o Israel, muchísimos años después, ya en tiempo de Moisés, y en el establecimiento de las tribus en el territorio que el Señor le dio, que era de los cananeos, fereceos, jebuseos, etcétera, etcétera. Entonces es importante que usted lo tome en cuenta. El campo es el mundo, y el Señor sembró su buena palabra en el mundo, pero el mundo la ha desechado. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces vemos acá, amados hermanos, que en la parábola se nos está explicando, dice: pero mientras dormían los hombres,
Y dice, ¿quién estaba durmiendo? Los hombres. Vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo, amados hermanos. El enemigo de la serpiente antigua, el diablo, Satanás, ya lo vimos en el capítulo 12. Y dice que mientras dormían los hombres, mientras los hombres se dejaron dormir por el engaño, por el cansancio, por la pereza, por la mentira, dice que vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, dice el verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron ante eso los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Estos son los ángeles hablándole a Dios. Pues permítame hacer esa interpretación, porque acuérdate que aquí claramente dice que los segadores son los ángeles. Jesús lo enseña aquí, verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Mateo 13:39. Es la explicación que Jesús está dando, hermanos. Esta es enseñanza de Jesús. Yo no estoy agregando más ni quitándole, ¿vale? Se lo estoy mostrando. Entonces, amados hermanos, los ángeles vinieron y le dijeron a Dios, ¿quieres que arranque pues la cizaña? Y él dijo, no. Ahora usted dirá, pero entonces, hermano, ¿por qué entonces Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Lo que sucede, amados hermanos, es que tanto el trigo y la cizaña son parecidos en su origen. Son muy parecidos. Y hasta los propios expertos, amado hermano, se confunden. Entonces pueden dañar a un trigo por confundirlo con cizaña. Y la única forma ya de distinguirlos, amados hermanos, es cuando dan fruto. Antes no. Por eso el Señor Jesús es bien enfático con nosotros y nos dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por su aspecto, no dice por su forma de vestir, no dice por su forma de caminar, sino por sus frutos, por lo que muestran, por lo que dan. Hasta ahí se sabe realmente quién es qué cosa. Entonces, la soberanía de Dios, amados hermanos, es algo que nosotros nunca vamos a entender. Y yo, pues, amados hermanos, yo no tengo que defender a Dios, porque eso sería tonto pensar que yo necesito que alguien lo defienda, sino que simple y sencillamente yo estoy transmitiéndole a usted cosas que con el tiempo uno aprende, pero uno se tiene que comprometer, porque uno muchas veces se ha atrevido, hermano. Y tal vez usted no directamente, pero es parte de los montoneros, porque cuando usted escucha a alguien que dice, pero ¿por qué si Dios existe hay tanta maldad en el mundo? Si fuera Dios no permitiría tal y tal cosa. Y uno a veces dice, sí, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios no destruyó al diablo cuando nació? ¿O cómo es que no destruyó a el Dios al diablo cuando estaba ahí Eva? O algunas preguntas que salen, ¿y por qué si el Señor sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué no los destruyó? ¿Por qué mejor no los hizo? Y nos vamos a razonamientos tan tontos. Eso le voy a dejar en esa palabra, hermano. Que nos debería dar vergüenza. Porque si Dios verdaderamente, hermano, Él hubiera tomado la decisión de decir, bueno, ¿para qué va a creer a Adán y Eva si ellos van a pecar y van a hacer tanto desastre? Bueno, no los creo. Usted y yo no existiríamos. Simple. Pero Dios ha decidido que existamos y nos ha mostrado su misericordia. Y aquí lo mostró. Él dijo, no, ¿quieres que la arranquemos? Y el Señor dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces Dios ya tiene su plan. Entonces el Señor lo que está diciendo es, cuando llegue el tiempo
y todos estén mostrando sus frutos, yo les voy a dar la orden en Dios. Toda la soberanía de Dios, hermanos. No es la petición del pueblo la que mueve la mano de Dios, no, es la soberanía de Dios. Y es Dios el que decide. Entonces yo voy a dar la orden para que lo recoja. Porque obviamente ahí va a ser notorio, ¿no? Quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Entonces, ese tiempo, amados hermanos, aquí pues algunos precisamente le menciono esta parábola porque es necesaria para la explicación que tengo que darle aquí en Apocalipsis 14, de que algunos han tomado muy a la literalidad lo siguiente. Verso 39, lo vuelvo a repetir, donde dice la parte final, y los segadores son los ángeles. Ahora regresando a Apocalipsis 14. Aquí pues se nos deja ver que el Hijo del Hombre viene y que dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es el Hijo del Hombre. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Ahora, hermanos, algunos dudan que el personaje que está aquí, que es, pues claramente esa referencia al Hijo de Dios, al Yeshua, al Mesías, al ungido, sea el ungido, porque dice, ¿cómo es posible que si él siendo el Mesías vaya a recibir la orden de un ángel? Pero para empezar, amados hermanos, el ángel no le está dando ninguna orden. El ángel está comunicando, porque esa es la función del ángel. Ya vimos que la palabra ángel en griego se refiere a un mensajero. Vuelvo a hacer énfasis, a un mensajero. Ellos son sirvientes, no son dueños, no son señores. Son sirvientes de Dios, son siervos de Dios. Entonces, cuando Dios manda una orden, la hace a través de sus mensajeros. Y vemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, uno de los primeros que tal vez vienen a mi memoria, Génesis 22, dice que el Señor envió a un ángel y le dijo a Abraham: no mates, no extiendas tu mano contra el muchacho. Pero Dios utilizó un ángel. Y ese ángel llevaba una orden de parte de Dios. No es que el ángel esté dando la orden. Insisto. El ángel está trayendo un mensaje de parte de Dios y se lo da a Abraham. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos por lo menos dos o tres ejemplos. Uno, el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le da instrucciones. Y esas instrucciones vienen de parte de Dios. Luego este mismo ángel Gabriel se le aparece a María y le da instrucciones, órdenes de parte de Dios, pero no es que el ángel esté dando órdenes. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en Jueces 13, cuando se habla del nacimiento de Sansón, dice que el Señor envió un ángel a la esposa de Manoa, que es el papá de Sansón, y le da instrucciones de parte de Dios, pero no es que el ángel esté dando órdenes. Entonces, amados hermanos, aquí hay una mala interpretación de los comentaristas, porque el ángel no está dando una orden, el ángel está trasladando una orden que es muy diferente. Es como cuando usted, por ejemplo, habla con uno de sus hijos, el mayor o el menor, que sea, y le dice: hazme el favor de decirle a tu mamá que cuando yo llegue, porque seguramente tal vez la mamá está ocupada, usted tenía otra diligencia y no pudo atender la llamada de su esposo, o el esposo se acordó hasta ese momento cuando estaba hablando con su hijo de lo que él quería, decirle a tu mamá que en la noche por favor me tenga lista tal y cuestión. No es que el hijo está dando una orden, más, el hijo está transmitiendo un mensaje de parte de aquel que se lo dio. Entonces, este ángel está transmitiendo un mensaje a el Señor. Es la orden de Dios. Porque ya vimos aquí que el que da la orden, en qué momento comienza la siega, es el Padre. Es el Padre el que tiene la soberanía de todas las cosas, amados hermanos. El Hijo, al igual que nosotros, nos tenemos que someter al Padre.
¿El Hijo da mandamientos? Sí, claro que da mandamientos. ¿Y le tenemos que obedecer? Claro que sí. Pero las órdenes primordiales o mayores vienen del Padre. Y el Hijo dice que no habló nada que no le diera el Padre. Pero aún así, el Hijo no ejerció su soberanía. Él, al contrario, se sometió a la soberanía del Padre, y lo que el Padre le decía, Él lo repetía y nos lo comunicaba a nosotros. Por eso Él mismo dice: yo no he venido a hablar nada aquí de mi propia cuenta. Todo lo que yo oí y vi hacer a mi Padre, eso es lo que yo digo y hago aquí en la tierra. Entonces el Señor nos está dando claro el parámetro, hermanos. No nos está hablando de más. Entonces quiero aclarar ese punto, porque algunos dicen: no, este no es el hijo del, no puede ser Yeshua, sino que puede ser un ángel, porque no puede ser que un ángel esté dando órdenes a Dios. No, ya vimos que no es así. Vamos a hacer una interpretación que debemos de corregir. Entonces dice que este ángel le clamó a gran voz. Es decir, le trajo ya la ordenanza, le dio el visto bueno, le dio el banderazo de salida, le dio el pitazo inicial. Si usted me permite hacer todas esas analogías para que usted me comprenda, para poderle transmitir a usted, mejor dicho, de manera eficiente el mensaje. Y ya le está dando el visto bueno para que comience la siega. Esta siega que se menciona en Mateo 13. La cosecha, pues. El Padre a través de este ángel le lleva el mensaje al Hijo, que en ese momento el Hijo no está, amados hermanos. O mejor dicho, está dando vueltas. Si usted me permite decirlo así, está rondando las propiedades del Padre, porque obviamente el Hijo pues va a heredar todo aquello que el Padre le dé, y como hijo amado tiene ese cuidado. Y antes de que se me olvide, vamos a ver, tiene en mi memoria que en las parábolas hay una parábola que el Señor menciona también, donde Él dice que Él sembró una viña. En ese caso ya es una parábola que se aplica específicamente a Israel, porque cuando a veces hablan de la viña, hablan directamente de Israel. Pero lo que yo quiero llegar es, amados hermanos, que cuando el Señor está explicando eso, le dice: he aquí un hombre sembró una viña y la arrendó, la dejó a unos hombres. Con el paso del tiempo, Él mandó a varios mensajeros a pedir que le dieran frutos de esa viña, que le llevaran lo que había producido, las ganancias. Y estos que se habían quedado arrendando la propiedad, lo que habían hecho es que habían matado a los enviados, ¿verdad? Hablando de los enviados, pues son figura de los profetas, de los siervos, de aquellos que el Señor mandó en determinado momento, los jueces y todos los demás, que trataron de decirle a Israel que diera los frutos, y no los aceptaron, sino los mataron. Y entonces dice en la Escritura que el dueño de aquella viña dijo: he aquí enviaré a mi hijo amado a que vaya y les pida los frutos de la viña. Y entonces dice que cuando lo vieron aquellos que están arrendando la viña, dijeron: este es el que va a heredar, saquémoslo fuera y matémoslo. Entonces obviamente están haciendo la figura de lo que pasó con Jesús. Jesús vino, que empezó a pedir los frutos que le pertenecen al Padre, y estos, cuando vieron que él era el hijo del dueño, del mero dueño, lo sacaron fuera de Israel, fuera de Jerusalén, y lo mataron crucificado. Y entonces la pregunta que hace el Señor es: ¿y qué creen que hará el dueño de la viña con aquellos hombres malvados y perversos? Y dice la Escritura, son palabras de Jesús: no vendrá el dueño de la viña con sus ejércitos, y vendrá y matará a estos hombres malvados y perversos, y le dará a otro que le dé los frutos a su tiempo y que sean dignos la viña. Y entonces cuando aquellos entendieron la parábola, dijeron: Señor, que nunca tal acontezca, porque entendí, ya se sintieron aludidos. Entonces, amados hermanos, aquí el Hijo va a ser parte de los que siegan, de los que cosechan.
Eso es un enorme privilegio, ¿no? Y vemos que aquí vemos también una serie de cosas que son impresionantes, ¿sabes? O que mejor dicho, yo le invito a que las lea con cuidado, porque aquí aparecen dos cegando. Uno es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Y él dice que él, cuando recibió la orden ya de parte del Padre, llevada por este ángel, le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la hoz metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Fíjense la actitud del primero. Ahora después, en el verso 17, dice que salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y este ángel también recibió otra instrucción. Y dice: salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Y qué es lo que hace este ángel? El ángel arrojó, miren la diferencia, no es que metió, dice que arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces aquí, amados hermanos, esta siega es para juicio. Esta cosecha, eso que se está recogiendo, no es para bendición. Esta es para juicio. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Mire, ya vio, cuando se pisaron las uvas no salió jugo de uva, aquí salió sangre. Entonces es un juicio. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces los comentaristas nos indican, amados hermanos, o los que han estudiado esto, que 1600 estadios es más o menos el espacio que ocupa el territorio de Israel. Entonces lo que nos están hablando aquí es que en Israel va a haber una gran matanza, amados. Va a haber un derramamiento de sangre impresionante. Eso es un juicio. Bueno, entonces, algunos piensan, amados hermanos, por la altura en la que está ubicado este pasaje y por las menciones que hace el apóstol Juan, algunos consideran que por eso es que el arrebatamiento está en la mitad de la gran tribulación. Pero si usted se da cuenta, en ningún momento los pasajes que hemos leído del capítulo 14, en ninguno de los cuatro, de las tres porciones en que dividimos el capítulo 14, se mencionan tiempos. Ya he insistido, amados hermanos, que el Apocalipsis no está escrito en orden cronológico, sino que al contrario, Juan, como vio varios acontecimientos, estaba detallando uno cuando aparecía otro, y al final Juan pues hizo su mejor esfuerzo, amados hermanos, de tomar nota de todo y lo virtió en un libro, pero no significa que ese sea el orden de los acontecimientos. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Señor. Yo le voy a dar mi opinión, ¿verdad? Porque yo entiendo que hay muchos hombres de Dios que posiblemente quizá usted ya haya escuchado y le hayan dejado a usted algún tipo de noción. Yo le quiero pedir que juntos sigamos orando al Padre para que sea Dios el que nos dé la adecuada dirección y no demos interpretaciones equivocadas de este libro, que tiene que ser de bendición y edificación para la iglesia. Primero, porque nosotros no vamos a pasar por ahí, pero no nos exonera de que no conozcamos los acontecimientos del Apocalipsis. Es cuando más debemos estar informados. Segundo, amados hermanos, yo considero que efectivamente aquí en la primera parte que leímos del capítulo 14 de Apocalipsis, específicamente los versos 14 al 16, nos habla del arrebatamiento, porque el Señor no tomó todo lo de la tierra, sino que tomó una porción. Es la que se va a guardar en su granero.
Entonces, para mí, ahí solo confirma lo que está en Tesalonicenses 4:13 al 16. Que el Hijo del Hombre, como Él prometió, el Hijo de Dios, el Mesías, viene por su iglesia. El Señor Jesús fue bien claro en decir en Mateo capítulo 24 que el día y la hora nadie lo sabe, sino que solamente el Padre en su potestad es el manejo de ese tiempo. Entonces, cuando el Padre considera que el tiempo ha llegado, le da el aviso al Hijo. Este ángel es el mensajero que le lleva esa orden al Hijo y le dice: ya, Hijo, ya es el tiempo. Entonces el Señor toma a su iglesia en primer lugar. Y también se nos deja ver que también va a tomarse a aquellos que van a ser enjuiciados, porque el Señor también aquí, tanto en Mateo 13 como en Apocalipsis 14, se nos habla que los que son tomados para juicio, ¿verdad? Aquí el Señor dice en el verso 29, le vuelvo a repetir, de capítulo 13 de Mateo, dice: y Él les dijo: no sé qué arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí más adelante vamos a ver la siega de la cizaña, porque algunos me van a decir: bueno, hermano, ¿y dónde está la cizaña? Porque usted ya me mencionó el trigo y ahora me está mencionando las uvas. Y la cizaña, pues la cizaña es el juicio que se va a efectuar sobre los incrédulos, ¿verdad? Sobre los pecadores, sobre todos aquellos que no han aceptado el pacto. Aunque también dentro de las uvas, de estas que van a ser pisadas en el lagar de Dios, y que está en su contexto en Isaías capítulo 63 verso 3, que yo le invito a que usted lo estudie también. Isaías 63, 3, porque a mí ya se me está yendo el tiempo, amados hermanos, aunque le voy a leer una porción para que usted no crea que yo le estoy dando una cita que no tiene fundamento. No, claro que aquí todos tienen fundamento bíblico. Isaías 63, verso 2, voy a leer primero, dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que han pisado el lagar? Verso 3 dice: he pisado yo sobre el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, lo pisé con mi ira y lo hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Entonces, amados hermanos, el capítulo 63 de Isaías ha sido titulado por los que han considerado que es la adecuación de la porción, dice: el día de la venganza de Jehová, y comienza diciendo desde el verso 1: ¿quién es este que viene de Edom, que es enemigo de Israel, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia grande para salvar. Y le preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que ha pisado el lagar? Y él contesta: y he pisado yo sobre el lagar, y de los pueblos nadie me ha conmigo, lo pisé en mi ira, los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces, amados hermanos, vemos ahí esa porción, y si usted se da cuenta, hay muchas otras citas que tendríamos que analizar, como Isaías 34, Jeremías 49, Ezequiel 25, Ezequiel 35, Amós 1, 11 y 12, Abdías capítulo 1, Abdías el capítulo completo casi, porque es un libro pequeño, al igual que Malaquías. Entonces nos habla del juicio de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos ahí ese juicio final, que es como una profecía de los acontecimientos que van a suceder. ¿Por qué? Porque, como le mencioné, aquí todavía nos faltaría hablar de las copas de la ira, de los juicios sobre Babilonia,
para poder ubicar adecuadamente esta porción, que para mí es como el aviso de lo que va a ocurrir. Entonces, entre la ejecución de este juicio del que va a ser el otro ángel que es enviado, y que él no mete su voz, sino que él arroja, dice, él la arrojó, es decir, la tiró con violencia para aplastar, amados hermanos. No es que lo hizo con el sumo cuidado, no, él lo hizo con ira, con enojo. Entonces, amados hermanos, lo vamos a analizar más adelante. Entonces, en mi opinión, en resumen, tenemos que detallar adecuadamente una vez más el estudio del capítulo 13, de la porción que le mencioné, de la parábola del trigo y la cizaña y su explicación, para aplicarla una vez más a Apocalipsis 14 en la parte final. Vemos varias ciegas, creo que en Apocalipsis vamos a ver por lo menos 3 o 4 ciegas. Ya aquí estamos leyendo 2. La que realiza el Hijo del Hombre para mí es el arrebatamiento, y no ocurre a la mitad de la gran tribulación como algunos piensan, porque no hay tiempo ahí. En ese capítulo no se menciona tiempo, sino que para mí es confirmación de lo que está en Tesalonicenses capítulo 4, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16, y la segunda ciega, que ya es de la vendimia, y que es el aplastar, el desmenuzar las uvas hasta que éstas sangren y llenen todo el territorio de Israel, que tiene relación con Isaías 63, Isaías 34, Jeremías 49, Ezequiel 25, Ezequiel 35, Amós 1, del 11 al 12, Abdías capítulo, todo el capítulo prácticamente, y Malaquías capítulo 1. Amados hermanos, es parte del juicio final que se está anunciando, que vamos a ver el desarrollo en los siguientes capítulos. Habiéndole hecho esto, amados hermanos, yo le agradezco el favor de su atención, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y si lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.